Capítulo 3. ¿Qué es la idolatría? Buda, dinero, felicidad, Brahma, sexo, realización personal, respeto, familia. Todos estos son ídolos. Algunos son tangibles, cosas que podemos ver y tocar, otros no. Algunos son imágenes talladas y la gente se inclina a adorarlas. Otros son ídolos que gobiernan el trono de nuestro corazón. En Occidente, no solemos ver una adoración a los ídolos como lo hacen en Oriente. Si visitáramos un país como Nepal, veríamos banderas de oración que ondean al viento y supuestamente representan las plegarias de la gente. Si hiciéramos un viaje a la India, podríamos ver personas que se bañan en el río sagrado Ganges con la esperanza de lavar sus pecados. Si viajáramos más al norte, a varias provincias de China, nos encontraríamos con monasterios budistas donde los monjes pasan su vida en oración, meditación y estudio, con la esperanza de que una vida de disciplina y ascetismo les permita obtener suficientes méritos en esta vida para alcanzar el nirvana en el más allá. En otros lugares de Asia podríamos encontrar personas que practican el taoísmo, que incluye la práctica de la adoración a los antepasados. Si bien los ídolos de nuestras vidas en Occidente no están hechos de madera, piedra o metal, aún así existen. Aunque podríamos no llevar ofrendas a una estatua, bañarnos en un río sagrado o adorar a nuestros antepasados, adoramos a nuestros propios dioses falsos. Tim Keller define un ídolo como cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier cosa que cautive tu corazón e imaginación más que Dios, cualquier cosa que busques para que te dé lo que solo Dios puede dar. Un Dios falso es algo tan central y esencial para tu vida que, si lo pierdes, difícilmente sientas que vale la pena seguir viviendo. Un ídolo tiene una posición de tanto control en tu corazón que puedes invertir la mayor parte de tu pasión y energía y tus recursos emocionales y financieros en ellos sin pensarlo dos veces. Tales ídolos pueden incluir, entre otros, el éxito, las relaciones, el poder, el dinero, la educación, la salud y la belleza. Todos los ídolos son cosas que buscamos para nuestra comodidad, esperanza, paz, vida, valor y salvación, cosas que solo Dios puede proporcionar. En este capítulo sentaremos las bases y profundizaremos en el significado de la idolatría. Esto nos preparará antes de ver los ídolos específicos del corazón de una madre. En el monte Sinaí. Quizá recuerdes que el pueblo de Dios pasó un tiempo en Egipto. Originalmente llegaron allí como refugiados durante una hambruna. A lo largo de varias generaciones crecieron y se multiplicaron como nación. Faraón temía que se levantaran contra los egipcios, entonces los esclavizó. Sin embargo, Dios escuchó su clamor y los rescató y liberó de su esclavitud. Usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y abrió un camino a través del mar para que cruzaran al otro lado. Una vez que pisaron tierra seca, se regocijaron y alabaron a Dios, y cantaron y danzaron de alegría por su rescate. Por un tiempo, no sabían si lo lograrían. Faraón y su ejército parecían tener ventaja mientras los perseguían con furia. Pensaron que seguramente los alcanzaría, pero no conocían a su Dios y lo que Él podía hacer. Los israelitas no sabían lo que Dios podía hacer, porque habían pasado 400 años en esclavitud. Todo lo que conocían era la vida en Egipto, donde la adoración a los ídolos proliferaba. Los egipcios tenían un Dios para todo. De hecho, tenían más dioses y diosas de los que podríamos contar. Esos dioses tenían un cuerpo humano y la cabeza de un animal. Estaba el Dios de los escribas, el Dios de los muertos, el Dios del poder y el Dios del sol. Incluso cada ciudad independiente tenía su propio Dios. Fue esta cultura y este hogar lo que los israelitas dejaron para seguir al único Dios verdadero.
Dios los guió a través del desierto, les dio agua de una roca y pan que aparecía en el suelo cada mañana, 6 días a la semana. Los condujo al monte Sinaí, donde procedió a instruirlos en cómo debía ser su pueblo. Les enseñó lo que significaba ser un pueblo apartado de las naciones. Moisés fue a la cima del monte para recibir los 10 mandamientos, mientras el pueblo se quedó abajo en el campamento. Al pie del monte Sinaí, escucharon fuertes truenos que retumbaban desde la cima. El monte tembló, estaban aterrorizados, y con toda la razón. De hecho, se les había indicado que ni siquiera tocaran el monte, porque si lo hacían, morirían. Éxodo 19, 12 al 13. El primer mandamiento que Dios le dio a Moisés fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo fue: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 3 al 6. El tercer mandamiento era honrar el nombre de Dios y no usarlo en vano. Y el cuarto mandamiento era guardar el día de reposo y santificarlo. Los primeros 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con cómo el pueblo de Dios debía adorarlo y honrarlo. Moisés les leyó la ley de Dios y luego volvió a subir al monte para hablar con Dios. Moisés se fue por mucho tiempo, porque Dios le estaba dando todas las leyes que necesitaban para vivir como su pueblo en la tierra a la que se dirigían. También dio a Moisés instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo y qué colocar en él. Los israelitas empezaron a preocuparse. ¿Y si Moisés no regresa? ¿Qué pasa si murió allí? Entonces, ¿qué hicieron? Olvidaron rápidamente los portentos que ocurrieron durante las plagas en Egipto, el cruce del Mar Rojo, la muerte de todos los que los perseguían y la provisión de Dios hasta ese momento de su peregrinaje. Fueron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32:1. Aarón les pidió que trajeran las joyas de oro que llevaban. Irónicamente, Dios había permitido a los israelitas obtener el botín de los egipcios antes que se marcharan, que incluían joyas de oro. Ver Éxodo 3:22. Luego Aarón formó un becerro de oro y dijo: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 4. Y luego ofrecieron holocaustos. Israel hizo exactamente lo que Dios había prohibido, lo que acababa de grabar en las tablas de piedra sobre el monte. Al saber Dios lo que estaban haciendo, dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 7 al 8. Puede parecernos extraño en nuestros días modernos que alguien se haga un ídolo y luego se incline y lo adore. Es fácil ver el pecado de idolatría en los israelitas y sorprenderse de lo olvidadizos que estaban de todo lo que Dios había hecho en su vida para rescatarlos. Podríamos ver lo rápido que ignoraron los mandamientos de Dios. Sin embargo, en verdad, somos así de olvidadizos e indiferentes. Con nuestros propios ídolos, olvidamos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Nosotros también recurrimos a dioses falsos en la adoración y violamos los mandamientos de Dios. A menudo, en nuestros propios tiempos de espera en Dios, recurrimos a ídolos en busca de esperanza, comodidad y paz. Cuando nos preocupamos y tenemos temor del futuro, en lugar de recurrir a Dios en busca de ayuda, a menudo nos inclinamos ante el ídolo del control y tratamos de manejar las cosas que tememos.
Hacemos lo mismo cuando adoramos el dinero. En lugar de recurrir a Dios en agradecimiento por lo que Él nos ha dado, confiamos en nosotros mismos. Sacrificamos nuestra vida y nuestras relaciones en aras de ganar más. Dependemos del dinero para comprarnos cosas que nos hagan felices. Carecemos de generosidad y nos aferramos fuertemente a lo que tenemos en lugar de compartirlo con otros. En lugar de encontrar el amor que necesitamos en Cristo, adoramos las relaciones y el afecto y el reconocimiento que recibimos de ellos. Podríamos manejar y manipular esas relaciones para que nos den lo que creemos que necesitamos de ellas. Dependemos de ellas para recibir amor y afecto y, cuando nos decepcionan, nos desesperamos. Un ídolo es cualquier cosa que adoramos aparte de Dios. Como escribió Paul Tripp, los seres humanos son adoradores por propia naturaleza. La adoración no es algo que hacemos, sino que define quiénes somos. No se puede dividir a los seres humanos entre los que adoran y los que no lo hacen. Todos adoran. Es solo una cuestión de a qué o quién servimos. Después que los israelitas elaboraron un becerro de oro y lo adoraron, Dios envió a Moisés desde el Sinaí para tratar con ellos. Dios se enfureció en contra de los israelitas por su pecado y dijo a Moisés que los destruiría. Éxodo 32, 9 al 10. Moisés intervino y medió a favor del pueblo. Entonces Moisés pidió a Dios que tuviera compasión de ellos. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Éxodo 32, 11 y 13. Dios tuvo compasión de ellos. Moisés presagió lo que finalmente Cristo haría, hacer que estemos en paz con Dios. ¿Ley o gracia? En este momento podrías estar pensando: ¿por qué todo este asunto de los 10 mandamientos? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es cierto, estamos bajo la gracia. El apóstol Pablo escribió que la ley servía para mostrar nuestra necesidad de la gracia. Sin la ley, no conoceríamos nuestra pecaminosidad y no veríamos nuestra necesidad de uno que cumpliera la ley a la perfección. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 19 al 26. Cuando decimos que no estamos bajo la ley, significa que no somos salvos por cumplir la ley. Dios sabía que no podíamos cumplir la ley, incluso cuando la grabó sobre una tabla de piedra en el monte Sinaí. Moisés predijo en Deuteronomio 31:29 que los israelitas violarían la ley. A pesar de eso, la ley tenía un propósito: mostrarnos los reglamentos de Dios, enseñarnos quién es Dios, señalarnos el pecado y nuestra necesidad de Cristo. Con la llegada del Mesías prometido, ahora estamos bajo la gracia. Somos salvos por gracia a través de la fe en Jesús. Como Martín Lutero argumentó en su libro
la esclavitud de la voluntad. El efecto, la obra y el oficio de la ley debe ser una luz para los ignorantes y los ciegos, tal luz que les revela la enfermedad, el pecado, la maldad, la muerte, el infierno y la ira de Dios. No los libra de tales cosas, sino que solo se las muestra. Así pues, cuando un hombre llega al conocimiento de la enfermedad del pecado, se abate, se aflige, más aún se desespera. La ley no lo ayuda, y mucho menos puede ayudarse a sí mismo. Necesita otra luz, que pueda mostrarle el remedio. Es la voz del Evangelio que revela a Cristo como el libertador de todos estos males. Puesto que somos salvos por gracia y no por cumplir la ley, ¿significa que podemos ignorar los mandamientos de Dios? ¿Significa que obedecer a Dios no importa? No. Pablo escribió en Romanos, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. De hecho, continuar en el pecado es negar lo que Cristo ha hecho por nosotros. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 2-4. Entonces, en cuanto a los 10 mandamientos y qué relevancia tienen para nosotros hoy como creyentes, vienen a ser la instrucción de Dios para nosotros en lo que parece ser para su honra y obediencia. Sabemos que somos pecadores que no lo obedecemos perfectamente, pero tenemos un gran Salvador que obedeció la ley a la perfección por nosotros. Por eso, el Evangelio es tan importante. No solo nos arrepentimos y creemos cuando llegamos a la fe, debemos arrepentirnos y practicar el Evangelio en nuestra vida todos los días. Tenemos que recurrir al Evangelio y apropiarnos de lo que Cristo hizo por nosotros constantemente, en todo momento. Cuando no amamos a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de él, con la confianza en Cristo como nuestro mediador. Cuando nos damos cuenta de que estamos adorando a un ídolo, debemos confesarlo y arrepentirnos y repetir el proceso, como se suele decir. Esta es la vida de un cristiano. Los que estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos en justicia, la justicia de Cristo. Por consiguiente, ya no estamos esclavizados por nuestro pecado. Esto significa que somos libres para obedecerlo. A través del Espíritu que obra en nosotros, podemos crecer en nuestro amor por Dios. Podemos dejar de adorar las cosas creadas para adorar a aquel que creó todas las cosas. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 11-14. Esto significa que la idolatría no tiene la última palabra, sino el Evangelio. Un asunto del corazón. Si bien gran parte de la idolatría que se menciona en la Biblia es de imágenes reales hechas de madera o piedra, en el libro de Ezequiel, Dios dijo que los ancianos de Israel colocaron ídolos en el trono de su corazón. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Ezequiel 14:3. La Biblia a menudo se refiere al corazón del hombre. Antes de ir más allá, es importante comprender qué significa este término.
Cuando la Biblia habla del corazón humano, no se refiere a nuestro corazón real, el que late en nuestro pecho y mantiene vivo nuestro cuerpo. Tampoco se refiere a los dulces o bombones en forma de corazón que obsequiamos a los que amamos el día de San Valentín. La Biblia usa el término corazón para referirse a nuestro ser interior, quienes somos como persona, nuestra identidad, quienes somos realmente. Este ser interior incluye nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra personalidad, nuestros motivos e intenciones y las decisiones que tomamos. Como el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Proverbios 27:19. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Lo que adoramos, lo adoramos en nuestro corazón. Al ser pecadores, nuestro corazón es propenso al pecado. Lo que necesitamos es un nuevo corazón. Dios prometió esto en el libro de Ezequiel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les haré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11:19-20. Esto es lo que el Espíritu hace en nosotros cuando despierta nuestro corazón muerto a la vida. Nos da un corazón nuevo, un corazón capaz de responder a Dios con fe y vivir para amar y obedecer a Dios. Los teólogos llaman a este despertar regeneración. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4-5. El trono de nuestro corazón. En Marcos 12, un escriba preguntó a Jesús cuál era el primer mandamiento. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículos 29-31. Jesús dijo al escriba que amara a Dios con todo lo que Él es, no solo externamente mediante sus acciones y comportamiento, sino también internamente, con todo su corazón. Además, resumió los 10 mandamientos en estas 2 declaraciones. La primera mitad de la ley tiene que ver con el amor a Dios, la otra mitad con el amor al prójimo. En Mateo 19, un joven rico fue a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mateo 19, 16-22. En respuesta a la pregunta del joven, Jesús enumeró las instrucciones de la segunda mitad de los 10 mandamientos. Omitió los mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Aunque el joven había mostrado ser justo en su comportamiento externo hacia los demás, internamente no estaba consagrado a Dios. No amaba a Dios con todo su corazón, amaba más sus riquezas. Por eso, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía y lo siguiera, no pudo hacerlo. Su amor por las riquezas era su ídolo. En otra parte de las Escrituras, Jesús dijo:
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. El joven rico no podía amar a Dios y a sus riquezas. Del mismo modo, no podemos amar y servir a Dios y amar y servir a otras cosas. Es uno o lo otro. Como escribió Kyle Idleman, cuando escuchamos a Dios decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo pensamos en términos de una jerarquía, o sea que Dios siempre está en primer lugar, pero no hay lugares. Dios no está interesado en competir contra otros o ser el primero entre muchos. Dios no será parte de ninguna jerarquía. Él es Dios y no hay otros candidatos para ese puesto. No hay dioses parciales, dioses honorarios, dioses interinos, ni asistentes de dioses regionales. Ese es el tipo de idolatría que cometen los cristianos, mientras que los no regenerados o no creyentes no tienen amor por Dios y todo su afecto es por los dioses falsos. Como creyentes amamos y adoramos a Dios por gracia a través de la fe. Confiamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, pero ponemos a Dios en una jerarquía. A menudo adoramos a Dios más otra cosa. Ponemos nuestra esperanza y confianza en Dios más un mejor trabajo. Buscamos a Dios más una relación gratificante. Encontramos nuestro significado en Dios más el hecho de ser madre. Pero solo Dios es el único Dios verdadero. No compartirá el trono de nuestro corazón con nada ni nadie más. Al analizar los ídolos de las madres, consideraremos las cosas que agregamos a nuestra adoración a Dios, aquellas cosas en las que ponemos nuestra esperanza y confianza, además de nuestro amor y adoración a Dios. La idolatría es adulterio. ¿Por qué Dios no comparte el trono de nuestro corazón con nada más? Porque la idolatría es adulterio. La Biblia a menudo compara la idolatría con el adulterio. El adulterio se produce cuando un esposo o esposa engaña a su cónyuge con otra persona. Tienen una relación de pacto, un compromiso entre los cónyuges. Cuando se engañan, están rompiendo ese compromiso. Dios se refiere a sí mismo como nuestro esposo, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:5. Como un marido celoso, cuya esposa tuvo una aventura, Dios es celoso de nuestro corazón. De hecho, ese es uno de los nombres que Él se atribuye, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Cuando el pueblo de Dios recurre a la adoración a los ídolos, está rompiendo su pacto con Él. Así como un cónyuge infiel rompe su pacto cuando comete adulterio. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Deuteronomio 31:16. De hecho, la respuesta de Dios y la descripción de la idolatría de Israel se parece a la de un cónyuge. Yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Ezequiel 6:9. En el libro de Oseas, Dios mandó al profeta casarse con una ramera, Gomer, Oseas 1:2. Su matrimonio fue una parábola en la que vivió lo que Israel estaba haciendo a Dios en su adulterio con otros dioses. El matrimonio de Oseas era un paralelo de la relación de Israel con Dios. Incluso los hijos de Oseas recibieron nombres que representaban el castigo de Dios para Israel. Ver Oseas 1:4, 6 y 8. Tal paralelo se ve de manera más vívida en este pasaje.
Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Oseas 3, 1 al 2. Dios dijo a Oseas que castigaría a Israel por su idolatría, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Oseas 2:10, 13. Lo hizo mediante el exilio. Dios profetizó que llegaría el día cuando Él extendería su gracia y misericordia a Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, mi marido, y nunca más me llamarás Bali, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Oseas 2, 16 al 17, 19 al 20. Ese día ha llegado en la persona y obra de Jesucristo. Él rescató y redimió a su esposa, la Iglesia. Nos liberó de nuestra servidumbre y esclavitud a los ídolos. Nos unió a Él por la fe, como una esposa para su esposo, y un día veremos a nuestro esposo cara a cara. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. La relación entre el pecado y la idolatría. Me encantan las antigüedades. Colecciono cosas viejas, vintage y antiguas. A menudo me imagino a las personas que podrían haber usado un artículo, para qué lo usaron y cómo era su vida en el pasado. Hace varios años, en una de mis visitas a una tienda de antigüedades, encontré una ventana antigua. Estaba en el fondo de la tienda, sobre un montón de ventanas viejas. La ventana estaba cubierta de pintura en aerosol, naranja y negra. Tenía capas y capas de pintura. Supongo que por eso pude comprar la ventana por solo $5. La llevé a casa y comencé el proceso de eliminación de todas las capas de pintura. Fue un proceso laborioso de quitar cada capa, una por una. Pero cuando llegué al final, por fin pude ver el color original de la ventana. Hoy cuelga sobre la pared de mi casa un recordatorio de lo que a menudo se esconde debajo de las capas de la vida. Cuando miramos el pecado de nuestra vida, tales pecados están en la capa superior, como las capas de pintura de mi ventana. Cuando miramos debajo de esos pecados, vemos el núcleo de ese pecado, la idolatría. Sproul escribió en La santidad de Dios: el pecado es una traición cósmica. El pecado es una traición en contra de un soberano puro y perfecto. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel a quien le debemos todo, aquel que nos ha dado la vida misma. Cuando consideramos los pecados que cometemos, todos son pecados en contra de Dios, incluso los que cometemos contra los demás. Por eso, cuando David pecó contra Betsabé y Urías, se lo confesó a Dios: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmos 51:4. Nuestros pecados son actos de rebeldía en contra de nuestro Creador. Son declaraciones a Dios y al mundo que nos rodea, que proclaman: yo sé lo que tengo que hacer, puedo hacer lo que quiero, Dios no puede decirme qué hacer. Como el primer pecado en el huerto, queremos ser como Dios. Cuando pecamos, afirmamos que Dios no es
no es Dios. Más bien, nosotros lo somos. En este momento, no estamos honrando a Dios como Dios. En cambio, nos estamos sentando en el trono. El pecado se rebela contra el primer mandamiento de adorar solo a Dios. Como escribió Paul Tripp, el pecado es fundamentalmente idólatra. Hago cosas malas porque mi corazón desea algo más que el Señor. El pecado produce una propensión a la idolatría en todos nosotros. Todos emigramos del culto y el servicio al Creador hacia la adoración y el servicio a la cosa creada. Esta es la gran guerra espiritual que yace debajo de cada batalla de la conducta, la guerra por el control del corazón. Santiago nos ayuda a ver que el pecado comienza en el corazón, con nuestros deseos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 13 al 15. Los malos deseos de nuestro corazón dan a luz el pecado. Más adelante, Santiago continúa diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 4, 1 al 4. El pecado surge del deseo de cosas malas, cosas opuestas a Dios y su voluntad. Elish Fitzpatrick señala: nuestros anhelos y deseos son cruciales para el estudio de la idolatría porque indican y canalizan la adoración. Son la fuerza que impulsa todo lo que hacemos. Por ejemplo, no es necesariamente malo desear una casa propia. Necesitamos un refugio sobre nuestras cabezas para protegernos del clima. Necesitamos un lugar seguro donde dormir y estar a salvo de aquellas que tienen la intención de hacernos daño. Digamos que empezamos a buscar casas con un agente inmobiliario. Quizás encontremos una casa que sea adecuada y se ajuste a las necesidades de nuestra familia. Hacemos una oferta para la casa. Estamos muy entusiasmadas con esa casa y soñamos con todo lo que sucederá allí. Imaginamos vacaciones con familiares y amigos. Nos imaginamos a nuestros hijos que crecerán allí. Planificamos cómo la decoraremos y elegiremos colores de pintura para todas las habitaciones. Entonces, inesperadamente, el acuerdo fracasa. Estamos devastadas. Era la casa de nuestros sueños y ahora la perdimos. Comenzamos a desesperarnos. Creemos que nunca volveremos a encontrar una casa tan hermosa o perfecta. Incluso podríamos estar enojadas con los propietarios por haber hecho que el acuerdo fracase. Tal desesperación y enojo revela que un buen deseo, una casa, se convirtió en un deseo malo. La casa se había convertido en un ídolo de nuestro corazón que adorábamos y que pensábamos que nos traería felicidad. Amamos la casa más que a Dios. Nuestra idolatría proviene de nuestros deseos desmedidos, nuestros deseos que no son para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Esta idolatría da a luz el pecado, mientras que los que no están en Cristo están esclavizados por sus deseos y no pueden hacer nada más que buscar tales deseos. Los que estamos en Cristo hemos sido liberados de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Aún tenemos la presencia del pecado en nuestra vida, pero el poder del pecado se ha roto a través de Cristo. A medida que el Espíritu obra en nosotras y nos transforma en la semejanza de Cristo, más veremos cambiar nuestros deseos pecaminosos. Él nos mostrará
que Cristo es todo lo que necesitamos. Él es la fuente de nuestra alegría y felicidad y el sentido de nuestra vida. Ellis Fitzpatrick nos da una palabra de aliento con respecto a esto. Él obrará en tu corazón para ayudarte a rendir tus deseos de adoración y amor a uno mismo, y colocará dentro de ti el deseo de adorarlo y amarlo. Esto sucederá al estar seguros de que su historial perfecto es nuestro y ya no necesitamos tratar de buscar nuestra salvación o justificación. A medida que avancemos, tendremos que evaluar nuestro corazón. Tendremos que hacer un examen profundo de nuestros anhelos y deseos, nuestros pecados y nuestras respuestas emocionales y los ídolos que adoramos. Al hacerlo, que la oración de David sea nuestra oración. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Preguntas para el corazón de una madre. Número 1. Lee Proverbios 4:23. ¿Qué crees que significa? Cuida tu corazón. ¿Cuida tu corazón? ¿Cómo se relaciona con la idolatría? Número 2. ¿Por qué crees que la Biblia compara la idolatría con el adulterio? Número 3. ¿Ves la relación entre el deseo y el pecado? Número 4. ¿Qué deseos de tu corazón compiten con el deseo de Dios? Oración desde el corazón de una madre. Padre, vengo a ti cada vez más afligida por no amarte con todo mi corazón. Ahora veo que mis deseos dan a luz el pecado. En mi pecado, me alejo de ti como una esposa descarriada se aleja de su esposo para ir tras su amante. Cada vez que peco, es rechazarte a ti y tu lugar como Dios. Mediante la sangre de Cristo derramada por mí, te pido perdón por mi idolatría. Perdóname por buscar vida en cualquier otra cosa. Perdóname por los pecados que he cometido por ir tras mis ídolos. Perdóname por mis deseos pecaminosos. Te pido que solo tú gobiernes y reines en el trono de mi corazón. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Como el salmista oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.